Hija millonaria busca a su madre biológica y la encuentra pidiendo en la calle. Si te gustan mis historias y valoras mi trabajo, no dejes de invitarme un café. Es un gesto pequeño, pero para mí hace una gran diferencia y me ayuda a seguir creando historias con el corazón. El enlace está en el comentario fijado. Muchas gracias por tu apoyo. Que Dios bendiga a ti y a tu familia. Valeria Montiel tenía 32 años. Un penthouse en Santa Fe con vista panorámica a la ciudad, una empresa de tecnología que facturaba cientos de millones de pesos al año y un vacío en el centro del pecho que ningún logro había podido llenar jamás. Era el tipo de vacío que se siente a las 3 de la mañana cuando el ruido del mundo se detiene y queda solo el silencio. Ese silencio que no es paz sino ausencia. El tipo de vacío que tiene forma de pregunta, ¿quién soy realmente? Había crecido siendo la hija única de Rodrigo y Carmen Montiel, una pareja de clase alta en la Ciudad de México que le había dado todo lo que el dinero podía comprar. Colegios privados en Lomas de Chapultepec, veranos en Europa, una universidad en Boston, donde estudió ingeniería en sistemas y negocios, un departamento pagado, un auto cuando cumplió 16, y después otro cuando cumplió 21, porque el primero ya era anticuado. Rodrigo Montiel era dueño de varias constructoras, y Carmen administraba una cadena de boutiques de lujo en Polanco. Eran una familia perfecta en todas las fotografías que colgaban en los pasillos de mármol de su casa en Las Lomas, y Valeria había aprendido a sonreír en todas esas fotos con la misma precisión con la que había aprendido a operar un balance financiero. Pero la verdad llegó de la manera más inesperada, como suelen llegar las verdades que cambian todo. Tenía 12 años cuando encontró los papeles. Buscaba en el cajón del escritorio de su papá un par de tijeras para un proyecto de la escuela, y entre facturas y contratos encontró un sobre de manila amarillento con su nombre escrito a mano. Dentro había un acta de adopción, Valeria Alexandra Montiel, antes conocida como Valeria sin apellido, adoptada con 16 meses de edad por Rodrigo Ernesto Montiel Fuentes y Carmen Lucía Vega de Montiel. Fecha de nacimiento, 14 de marzo de 1992. Madre biológica, Elena Ramos García. Padre biológico, desconocido. No lloró inmediatamente. Eso vendría después, muchas noches después, cuando el significado de lo que había leído terminara de asentarse en su cuerpo como agua que va calando la piedra. Ese día simplemente devolvió el sobre al cajón, tomó las tijeras y fue a terminar su proyecto de historia. Construyó una maqueta del Templo Mayor con cartón y pintura dorada, y su maestra le puso 10 y la felicitó frente a todo el grupo, y Valeria sonrió con la misma sonrisa aprendida de las fotografías de los pasillos. Sus padres le contaron la verdad esa misma noche, cuando notaron algo diferente en sus ojos. Carmen lloró más que ella. Rodrigo habló con esa voz grave y seria que usaba para todo, incluso para las cosas que no debían decirse con solemnidad, y le explicó que la habían adoptado porque no podían tener hijos propios, que la habían querido desde el primer momento en que la vieron, que era su hija en todos los sentidos que importaban. Todo eso era verdad. Valeria lo sabía, lo sentía. Nunca dudó del amor de sus padres adoptivos, pero también era verdad la otra cosa, que en algún lugar del mundo existía una mujer llamada Elena Ramos García, que la había puesto en el mundo y después la había soltado. Y esa mujer, esa ausencia con nombre, se convirtió en la pregunta que definiría los siguientes 20 años de su vida. Durante la adolescencia la pregunta era un murmullo. En la universidad se convirtió en un zumbido constante. A los 25, cuando fundó su empresa con 3 amigos y empezó a trabajar 18 horas diarias, el zumbido quedó enterrado bajo el ruido del éxito. Pero el éxito tiene una manera peculiar de amplificar el silencio interior. Mientras más tenía, más claramente escuchaba lo que le faltaba. Lo pensó seriamente por primera vez el día que cumplió 30 años. Sus padres le organizaron una fiesta espectacular en un salón de Polanco con 200 invitados, un grupo de música en vivo, 3 pisos de pastel y un brindis de su padre que la hizo llorar frente a todos, porque Rodrigo Montiel era un hombre que raramente mostraba sus emociones. Y esa noche
las mostró todas. Valeria lloró y abrazó a su padre y a su madre, y fue una noche preciosa, una noche que atesoró. Pero a las 2 de la mañana, cuando todos se fueron y ella se quedó sola en su departamento, quitándose los aretes frente al espejo del baño, vio en su reflejo algo que no podía nombrar. Sus ojos color miel, que no eran como los de Rodrigo ni como los de Carmen. Sus manos largas que no correspondían a ninguna mano familiar que recordara. Sus pómulos altos y su nariz recta que venían de algún lugar, de alguien, de una historia que no conocía. Esa noche buscó en Google el nombre de Elena Ramos García. Había miles. Lo cerró y se fue a dormir. Lo intentó de nuevo 2 años después, a los 32, cuando su empresa fue adquirida parcialmente por un fondo de capital de riesgo norteamericano en una operación que la dejó con más dinero del que sabría gastar en varias vidas. Fue un martes por la mañana, después de firmar los documentos de la transacción, cuando su socio Diego abrió una botella de champán en la sala de juntas y todos brindaron y gritaron y se abrazaron. Y Valeria sonrió y brindó, y en ese momento de celebración colectiva sintió de manera tan clara y tan dolorosa su soledad particular que tuvo que excusarse para ir al baño a respirar. Fue esa tarde que llamó a Marcos Salinas. Marcos era investigador privado. Un amigo de la universidad lo había usado para verificar la fidelidad de su esposa, resultado desastroso pero efectivo, y le había dado el contacto. Valeria lo llamó sin pensarlo demasiado antes de que el miedo la detuviera. «Quiero encontrar a mi madre biológica», le dijo sin preámbulos. «Tengo su nombre y una fecha de nacimiento aproximada. Tengo dinero para pagar lo que sea necesario, y necesito discreción absoluta». Marcos Salinas era un hombre de pocas palabras que cobraba precios justos y cumplía lo que prometía. Le pidió los datos que tenía, un anticipo razonable, y le dijo que le daría noticias en un máximo de 3 semanas. Le dio noticias en 8 días. Valeria estaba en una junta cuando recibió el mensaje. «Tengo información. ¿Cuándo podemos hablar?» «Hola, soy yo otra vez. Tu opinión es muy importante para mí, así que si puedes, déjame un comentario aquí abajo contándome qué te está pareciendo la historia y dale una calificación del 1 al 10. Muchísimas gracias por ver la historia hasta aquí. Continuamos». Canceló el resto de sus compromisos del día, algo que jamás hacía, y se reunió con él esa misma tarde en una cafetería discreta de la colonia Roma. Marcos llegó con una carpeta delgada. Tenía el aire tranquilo de alguien acostumbrado a revelar verdades que cambian vidas, y Valeria reconoció en él esa cualidad particular de los que trabajan constantemente con el dolor ajeno, una gentileza profesional que no es frialdad sino protección mutua. Elena Ramos García, 54 años, comenzó Marcos sin abrir todavía la carpeta. Nació en Tlaxcala. Llegó a la Ciudad de México alrededor de 1989, a los 17 años. Trabajó varios años como empleada doméstica en diferentes colonias del sur de la ciudad. Hizo una pausa. La localicé en la delegación Iztapalapa. «¿Está bien?», preguntó Valeria. Era la pregunta más básica y la única que importaba en ese momento. Marcos abrió entonces la carpeta y deslizó una fotografía sobre la mesa. Valeria la miró, y tuvo que hacer un esfuerzo enorme para no llevarse la mano a la boca. La fotografía era reciente, tomada claramente sin que el sujeto lo supiera. Mostraba a una mujer sentada en la banqueta de lo que parecía ser una avenida transitada, con una cobija enrollada junto a ella y un vaso de plástico extendido hacia los transeúntes. La mujer tenía el cabello entrecano y desaliñado, la ropa sucia, el cuerpo encorvado de quien ha dormido durante mucho tiempo en superficies duras. Pero tenía los pómulos altos de Valeria y las manos largas de Valeria, y algo en la posición de su cuello, algo en la manera en que sostenía la cabeza, que era exactamente como Valeria sostenía la suya cuando pensaba. «¿Está viviendo en la calle?», preguntó Valeria, aunque la respuesta ya era evidente. «Desde hace aproximadamente 2 años, según lo que pude investigar. Antes vivía en un cuarto de vecindad en Iztapalapa. Tuvo algunos problemas». Marcos eligió sus palabras con cuidado.
Hay antecedentes de adicción al alcohol. Perdió su trabajo. Su casero la desalojó el invierno pasado. Valeria miró la fotografía durante mucho tiempo. Miraba los pómulos, las manos, la inclinación de la cabeza. Miraba a una mujer destruida por la vida y reconocía en ella los contornos de sí misma, los huesos debajo de la historia. ¿Dónde exactamente?, preguntó finalmente. Marcos le dio una dirección en la colonia agrícola oriental, una avenida que Valeria no conocía, en una parte de la ciudad que era casi otro mundo comparado con Santa Fe. Esa noche no durmió. Estuvo en su penthouse de cristal y acero mirando las luces de la ciudad durante horas, pensando en aquella mujer sentada en una banqueta a menos de 20 kilómetros de distancia, con un vaso de plástico extendido hacia los extraños. Pensó en todas las preguntas que había cargado durante 20 años. ¿Por qué me dio en adopción? ¿Pensó alguna vez en mí? ¿Me buscó? Sufre. Ahora tenía una respuesta para la última pregunta, al menos. Y esa respuesta la llenaba de una emoción compleja y difícil de nombrar, una mezcla de compasión y tristeza y algo más, algo antiguo y primario, que no era exactamente dolor, pero se le parecía mucho. Fue al día siguiente, sola. No le dijo a nadie a dónde iba. Valeria Montiel, que manejaba un Volvo XC90 negro del año, estacionó su auto a 2 cuadras de la dirección que Marcos le había dado y caminó el resto del trayecto. Era una mañana de noviembre, gris y fría, con ese aire pesado que tiene la Ciudad de México cuando el smog se asienta y la luz es opaca y difusa. La avenida era ruidosa y caótica, con puestos de comida y tianguis y microbuses y el olor mezclado de todo eso. Valeria llevaba jeans y una chamarra sencilla. Había dejado en casa su bolsa de diseñador y traía solo una mochila pequeña. Pero de todas formas se sentía desplazada, fuera de lugar, como se siente uno cuando cruza ciertos límites invisibles de la ciudad. La encontró exactamente donde Marcos había dicho, sentada contra la pared exterior de una farmacia, con la cobija doblada debajo de ella, como un cojín improvisado, y el vaso de plástico frente a sus pies descalzos. Descalza en noviembre. Valeria se detuvo a unos metros y simplemente la miró durante un momento que pareció eterno. De cerca, Elena Ramos García tenía un rostro que había sido hermoso. Eso seguía siendo visible debajo de los años, y el daño, como la estructura de un edificio antiguo que permanece reconocible, aunque las paredes estén descascaradas y las ventanas rotas. Tenía una mandíbula fuerte, una nariz recta, cejas oscuras y densas, y tenía los ojos de Valeria, ese color miel que Valeria había buscado toda su vida en los rostros de su familia adoptiva sin encontrarlo. Ahora lo encontraba aquí, en una banqueta de Iztapalapa, en los ojos de una mujer que sostenía un vaso de plástico. Elena levantó la vista, y cuando sus ojos se encontraron con los de Valeria, pasó algo extraño. No dijo nada, no pidió nada, solo la miró, como si reconociera algo también. «Señora», dijo Valeria, y su voz salió más pequeña de lo que esperaba. «¿Puedo sentarme un momento con usted?» Elena parpadeó. La estudió con esa suspicacia cautelosa que desarrollan los que viven en la calle, esa lectura rápida de intenciones que es un mecanismo de supervivencia. Luego movió levemente la cobija hacia un lado, haciéndole espacio en la banqueta. Valeria se sentó. Nunca en su vida había sentado en una banqueta. El concreto era duro y frío a través de los jeans. A su lado, Elena olía a ropa que no había sido lavada en varios días y a algo más, algo agrio que Valeria intentó ignorar. Sacó de su mochila un bolsa con tamales que había comprado en un puesto a media cuadra. Los puso entre las dos. «¿Le ofrezco?», dijo. Elena la miró un momento más. Luego tomó uno de los tamales y comenzó a desenvolverlo con esas manos largas que eran las manos de Valeria. Permanecieron en silencio durante un rato. Valeria miraba el tráfico, el ir y venir de la gente, los colores del tianguis al cruzar la calle. Intentaba encontrar las palabras. Las había ensayado la noche anterior, había construido oraciones cuidadosas y ordenadas, pero ahora todas se habían evaporado y solo quedaba la verdad simple y desnuda.
Mi nombre es Valeria, dijo finalmente. Nací el 14 de marzo de 1992. El tamal se detuvo a mitad de camino hacia la boca de Elena. La mujer lo bajó lentamente. Se quedó absolutamente quieta, como si estuviera esperando que el suelo debajo de ella confirmara que era sólido. «Soy su hija», dijo Valeria. El silencio que siguió fue de una calidad diferente a todos los silencios anteriores. Era un silencio lleno, tenso, cargado de 30 años de separación que de pronto colapsaban en un metro cuadrado de banqueta fría. Elena Ramos García se volvió a mirar a Valeria, y Valeria vio cómo los ojos color miel, sus ojos, se llenaban de agua de una manera lenta e inevitable, como cuando llueve tan despacio que casi no te das cuenta, y de pronto estás empapada. «¡Ay, Dios!», susurró Elena. Solo eso. Y entonces se abrazaron. No fue un abrazo elegante ni calculado. Fue el abrazo que se dan dos personas que no saben bien cómo tocarse, pero necesitan hacerlo de todas formas. Un abrazo torpe y apretado en medio de la banqueta, mientras el tráfico seguía rugiendo y los transeúntes pasaban sin mirar. Elena temblaba. Valeria también, aunque solo se daría cuenta después. Olía el cabello sucio de su madre biológica y sentía sus costillas prominentes bajo la ropa y lloraba sin saber exactamente por qué. ¿Por cuál de todas las cosas posibles estaba llorando? Cuando se separaron, ambas tenían el rostro mojado y ninguna tenía palabras. Elena la miraba como quien mira algo que no había esperado volver a ver o que quizás nunca esperó ver, algo que pertenecía a la categoría de cosas que no se merecen y sin embargo aparecen. «¿Cómo estás?», dijo Elena finalmente. No era exactamente una pregunta, era más bien una constatación asombrada. «Estás, existes, estás aquí». «Bien», dijo Valeria, y luego, porque la mentira le pareció demasiado grande en ese contexto, «He estado buscándote». Elena bajó la vista. Algo cruzó por su cara. Una sombra que Valeria no supo descifrar todavía. «¿Por qué?», preguntó Elena. Y la pregunta era genuina, sin defensividad, solo perplejidad honesta. «Porque eres mi madre». Elena volvió a mirarla. La estudiaba con una intensidad que incomodaba levemente, como si estuviera tratando de confirmar algo o de leer algo en el rostro de Valeria que necesitara ver. «¿Tus padres saben que estás aquí?», preguntó. «No, bueno, mis padres adoptivos. No, no saben». Elena asintió lentamente. Tomó otro bocado del tamal, masticó, tragó. Valeria esperó, sin apresurarse, sintiendo que había algo que esta mujer necesitaba procesar a su propio ritmo. «¿Cómo te fue?», preguntó Elena después de un momento. «¿Te trataron bien?». «Muy bien», dijo Valeria. «Me dieron una buena vida. Mis papás me quieren mucho». Elena cerró los ojos brevemente. Cuando los abrió, algo en su cara había cambiado. Se había suavizado de una manera que Valeria no supo describir, pero sintió claramente. «Gracias a Dios», dijo Elena en voz muy baja. «Gracias a Dios». Valeria quería preguntar tantas cosas. Cada pregunta empujaba a las demás, formando una fila interminable de años no vividos juntas, de historia desconocida, de identidad a medias. Pero algo en la manera de estar de Elena, frágil, cautelosa, como un pájaro que ha sido lastimado y no termina de confiar en que la mano extendida no va a cerrarse, le hizo ir despacio. «¿Tiene frío?», preguntó Valeria. Era noviembre y Elena estaba descalza. «Ya me acostumbré». «¿Ha comido hoy?». «Los tamales». Valeria asintió. Se levantó. «Espéreme un momento». Fue al Oxxo de la esquina y compró agua. 2 pares de calcetines gruesos, una bolsa de pan, un par de guantes baratos que encontró en una canasta cerca de la caja. Volvió y se los dio todos, con la misma naturalidad que pudo, sin hacer de ello un gesto de caridad que humillara. Elena recibió todo sin decir gracias. Solo con un gesto de aceptación que Valeria comprendió, era su manera de agradecer. Se puso los calcetines ahí mismo, con movimientos lentos de sus manos artríticas, y la imagen de esas manos, sus propias manos 30 años más viejas y destruidas,
hizo que Valeria sintiera algo que no era exactamente tristeza, sino algo más amplio, más difuso, algo que abarcaba el tiempo y la injusticia y la fragilidad de todo. Se quedaron juntas durante 3 horas esa mañana. Hablaron poco al principio, más después. Elena fue contando cosas en fragmentos, sin orden cronológico, sin coherencia narrativa, como alguien que lleva mucho tiempo sin hablar de verdad con nadie y ha olvidado cómo se construye una historia. Valeria escuchó sin interrumpir, juntando los fragmentos. Elena Ramos García había llegado a la Ciudad de México a los 17 años desde un pueblo pequeño de Tlaxcala. Había llegado con lo que cargaba encima y la dirección de una prima que vivía en Tepito y que le consiguió trabajo como empleada doméstica en una casa de Coyoacán. Era 1989. Era joven y no sabía nada del mundo o sabía las cosas equivocadas. Había trabajado en varias casas durante los siguientes 2 años, mandando dinero a su madre en Tlaxcala, durmiendo en cuartos de servicio que eran cuartos pequeños y sin ventana. No dijo quién era el padre de Valeria. Dijo, alguien que no debió ser, y pasó rápido sobre eso, y Valeria no insistió. Algunas preguntas tienen respuestas que no cambian nada esencial y solo añaden dolor innecesario. Cuando supo que estaba embarazada tenía 19 años. No tenía dinero, no tenía familia cerca, no tenía idea de cómo iba a criar a un hijo sola en una ciudad que no era la suya. Su empleadora de entonces, una señora de Coyoacán, que no era mala persona pero tampoco era especialmente buena, la despidió amablemente en cuanto el embarazo fue visible. «No puedo tenerte aquí así. Entiéndeme», le había dicho. Elena había entendido, o había fingido entender. Pasó los últimos meses del embarazo viviendo en un cuarto de azotea que compartía con otras 2 mujeres en una vecindad de Iztapalapa. Trabajó de vendedora en un tianguis hasta que ya no pudo. Cuando nació Valeria en un hospital del IMSS al que llegó sola en taxi porque no había nadie más, Elena la tuvo en brazos durante 2 días. 2 días completos. Eso fue lo que dijo, enfatizando el número como si quisiera que Valeria comprendiera la magnitud. 2 días. «Eras la cosa más bonita que había visto en mi vida», dijo Elena, mirando el tráfico. «Tenías los ojos abiertos desde el primer momento. La mayoría de los bebés los tienen cerrados, pero tú los abriste y me miraste». Valeria no dijo nada. «Te puse Valeria porque me gustaba cómo sonaba, como algo importante». Después de los 2 días, Elena tomó la decisión. No fue una decisión fácil y no fue una decisión sin amor. Fue, en su entendimiento de aquel momento, precisamente un acto de amor. No tenía manera de darle lo que necesitaba. No tenía familia que la apoyara, no tenía trabajo, no tenía dinero, no tenía red de ningún tipo. Y tenía 19 años y había crecido en un pueblo donde las madres solteras eran una forma particular de vergüenza que se cargaba toda la vida. La trabajadora social del hospital fue amable. El proceso fue más rápido de lo que Elena esperaba, o quizás más lento. El tiempo de ese periodo lo había perdido. No recordaba bien. «¿Pensaste en mí después?», preguntó Valeria. Era la pregunta que había esperado hacerle durante 20 años. Elena tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era completamente plana, desprovista de melodrama, lo cual hacía que lo que decía sonara más verdadero. Todos los días. El aire de noviembre se había puesto más frío. Valeria metió las manos en los bolsillos de su chamarra y miró a esta mujer que pensaba en ella todos los días y dormía bajo puentes. «¿Por qué no me buscaste?», preguntó. Elena la miró de reojo. «¿Para qué?». No era una respuesta cínica. Era una pregunta genuina, casi filosófica. «Ya estabas en una buena familia. ¿Para qué aparezco yo a complicarles la vida? ¿Para qué te llego a decir aquí estoy, la mujer que te abandonó?». Hizo una pausa. «No fui capaz. Yo te estuve buscando. Lo sé ahora. ¿No te importaba saber cómo estaba?». «Me importaba tanto que no podía», dijo Elena. Y había algo en esa frase, en esa lógica particular del amor que se expresa como renuncia, que Valeria tardó varios segundos en descifrar del todo. Acordaron verse al día siguiente.
Valeria no quería abrumarla, no quería aparecer con una solución completa para una vida que llevaba décadas construyéndose en ruinas. Tenía el impulso de llevársela inmediatamente, de resolver todo de golpe, de instalarla en un apartamento y pagar médicos y ropa y todo lo necesario, pero algo en la manera de estar de Elena le decía que moverse demasiado rápido podía romperse todo, como se rompen las cosas frágiles cuando se les aplica demasiada fuerza de una vez. Antes de irse, Valeria le dejó dinero en efectivo, no mucho, lo suficiente. Elena lo tomó sin protestas y sin vergüenza excesiva, y eso también le dijo algo sobre el largo tiempo que llevaba sobreviviendo. Esa noche, en su penthouse de Santa Fe, Valeria llamó a su madre adoptiva. Carmen Montiel escuchó en silencio mientras su hija le contaba lo que había hecho, a quién había encontrado, dónde. Cuando Valeria terminó, hubo una pausa larga. ¿Estás bien?, preguntó Carmen finalmente. No sé, dijo Valeria. Era la respuesta más honesta que pudo dar. ¿Necesitas que vayamos? No, necesito. No sé qué necesito todavía. Carmen hizo un ruido suave, el tipo de ruido que hacen las madres cuando están procesando algo difícil y eligiendo cuidadosamente qué decir. ¿Cómo es ella? Valeria pensó en los pómulos altos y las manos largas y los ojos color miel. Es como mirarme al espejo pero hacia adelante en el tiempo. Carmen no dijo nada por un momento. Luego, cuídate mucho, mi amor. Mamá. ¿Qué? No te preocupes. Sigues siendo mi mamá. Otro silencio. Cuando Carmen habló, su voz tenía esa textura particular de cuando está llorando, pero no quiere que se note. Lo sé, mi vida. Lo sé. Durante los 3 días siguientes, Valeria volvió cada mañana. Llevaba comida, café, ropa que había comprado con sentido práctico, prendas cálidas, tenis resistentes, cosas que pudieran usarse sin que se sintieran un disfraz. Fue aprendiendo a sentarse en la banqueta, a ignorar el ruido del tráfico, a hablar con Elena en el ritmo que Elena necesitaba, que era lento y no lineal, y a veces interrumpido por largos silencios que no eran incómodos sino necesarios. Fue en el 3er día cuando Elena le dijo lo que destruyó todo lo que creía saber. Habían estado hablando de Tlaxcala, del pueblo de Elena, de la madre de Elena que ya había muerto hacía varios años. Elena hablaba de vez en cuando de esa madre, la abuela biológica de Valeria, una mujer que Valeria nunca conocería, con una mezcla de resentimiento y añoranza que Valeria reconocía como la mezcla característica del amor complicado. Mi mamá nunca me perdonó, dijo Elena de repente, sin que pareciera seguir directamente lo que habían estado hablando. ¿Por haberme dado en adopción? Elena negó con la cabeza. Por haberme quedado embarazada. Para ella eso era lo que no se perdonaba. Valeria asintió lentamente, intentando imaginar a esa mujer que no conoció, que eligió el juicio sobre el amor. Cuando le conté lo que había pasado, continuó Elena, mirando el suelo, me dijo que me había metido en eso por andar buscando cosas que no eran mías. Hubo algo en el tono de esas palabras, andar buscando cosas que no eran mías, que hizo que Valeria levantara la vista. ¿Qué pasó exactamente, Elena?, preguntó. No había usado su nombre todavía y el nombre sonó extraño en su propia boca, como si nombrarlo fuera a hacer real algo que hasta entonces había sido abstracto. Elena levantó también la vista, y en su mirada había algo nuevo, una hesitación que no era miedo exactamente, sino la pausa de quien está a punto de decir algo que sabe que va a cambiar la dinámica de todo. El hombre que... el padre, comenzó Elena. Valeria esperó. No era cualquier persona, dijo Elena. Lo dijo lentamente, eligiendo cada palabra. Era el hijo del patrón de la casa donde yo trabajaba. La casa en Coyoacán. Valeria asintió, animándola a continuar. Tenía 28 años. Era guapo y me decía cosas bonitas, y yo era una niña de pueblo que no sabía distinguir. La voz de Elena era completamente plana. Una noche que sus papás no estaban, se detuvo. Respiró. No fue consensual. Yo no quise. El mundo se detuvo durante un segundo en el que Valeria sintió que el suelo bajo sus pies
Se movía aunque estuvieran en una banqueta perfectamente inmóvil. «Elena», dijo Valeria. «No te lo dije antes porque...» Elena se encogió de hombros. «Porque no es fácil. Y porque no quería que sintieras que eras el producto de algo malo. No eres el producto de algo malo», dijo Valeria, y su voz salió más fuerte de lo que pretendía. «Eres una persona. Eso que pasó fue un crimen contra ti. No tiene nada que ver con lo que tú eres». Elena la miró, y en sus ojos había algo que Valeria tardó en identificar como alivio, un alivio tan antiguo que casi se parecía al agotamiento. «¿Qué pasó con él?», preguntó Valeria. «Nada. ¿Qué iba a pasar? Era el hijo del patrón. Cuando me di cuenta del embarazo y se lo dije, me amenazó con hacerme quedar como mentirosa si decía algo. Dijo que nadie iba a creerle a una sirvienta». Elena hizo una pausa. Y tenía razón, probablemente. Eran otros tiempos, y aunque no lo fueran. «Eso no es verdad», dijo Valeria, aunque sabía que la declaración llegaba 30 años tarde. «Para mí lo fue». Valeria cerró los ojos un momento. Sintió una ira que no había sentido en mucho tiempo, una ira limpia y clara como agua fría, dirigida hacia un hombre al que nunca había conocido y al que probablemente nunca conocería. Un hombre que seguía existiendo en algún lugar, que había seguido viviendo su vida mientras Elena perdía la suya en pedazos. «¿Sabes dónde está ahora?», preguntó Valeria. Elena la miró con algo parecido a la alarma. «¿Para qué?». «No voy a hacer nada», dijo Valeria, aunque en ese momento no estaba completamente segura de eso. «Solo quiero saber». Elena negó con la cabeza. «No sé y no quiero saber. Eso ya pasó. Lo que pasó, pasó». Hubo un silencio largo. «¿Por eso empezaste a beber?», preguntó Valeria finalmente con mucho cuidado. Elena tardó en responder. Cuando lo hizo, había algo en su voz que era como ver el fondo de algo muy profundo. «Empecé a beber porque era la manera más barata de dejar de sentir, y después dejé de poder parar». Lo dijo sin dramatismo, como alguien que ha tenido mucho tiempo para analizar la trayectoria de su propia destrucción. «He intentado dejarlo. 2 veces fui a un centro. La segunda vez duré casi 1 año sobria». Una pausa. «Luego murió mi mamá y algo se rompió y ya no pude». Valeria pensó en aquella mujer que no perdonaba, que había escogido el juicio sobre el amor, y sintió hacia ella una rabia y una compasión simultáneas que no sabía bien cómo sostener. «¿Quieres intentarlo otra vez?», preguntó Valeria. Elena la miró con los ojos color miel que eran los ojos de Valeria. «¿Para qué?», preguntó. No con desesperanza, sino con una pregunta genuina. «Dame una razón y la escucho». «Para vivir», dijo Valeria simplemente, «para estar bien, para...». Se detuvo. Sintió que lo que iba a decir era demasiado grande y demasiado frágil para decirlo de sopetón, pero lo dijo de todas formas. «Para que podamos conocernos». Elena no respondió inmediatamente. Miró el tráfico durante un rato largo. Luego miró sus manos, esas manos largas que habían trabajado tanto y sostenido tan poco. «Hola, espero que estés disfrutando del video. Soy un poco curioso, y me gustaría saber desde qué ciudad estás viendo este video, y qué hora es allá ahora mismo. Gracias por verlo. Y ahora seguimos con la historia». Luego miró a Valeria. «Tengo miedo de fallarme de nuevo», dijo. «Yo también tengo miedo», dijo Valeria, «de muchas cosas, pero igual hago las cosas». Elena soltó un sonido que no era exactamente una risa, pero tampoco era un llanto. Era algo intermedio, algo que no tenía nombre, pero que era reconociblemente humano. «Eres mandona», dijo. «Heredé algo de ti», respondió Valeria, y eso, inesperadamente, hizo que Elena sí se riera, una risa corta, sorprendida, como si no hubiera esperado que pudiera reírse de eso, como si no hubiera esperado poder reírse de nada. El proceso no fue rápido. Las cosas que importan raramente lo son. Valeria pasó las siguientes 2 semanas navegando una serie de complejidades simultáneas que habrían desbordado a alguien con menos experiencia en resolver problemas complejos. Encontró un centro de rehabilitación privado en las afueras de la ciudad, con buenas referencias y personal médico especializado que tenía cama disponible.
Habló con Elena todos los días, a veces en persona, a veces por teléfono con el celular de prepago barato que le había comprado, construyendo lentamente la confianza necesaria para que Elena dijera que sí. Elena dijo que sí el martes de la segunda semana. Lo dijo con la misma voz plana con la que decía la mayoría de las cosas, sin dramatismo. Pero Valeria aprendió a leer debajo de esa planicie y escuchó ahí algo que se parecía a la esperanza, aunque Elena quizás no lo hubiera llamado así. El día que la llevó al centro, Elena cargaba todo lo que poseía en una bolsa de plástico. Valeria la recogió a las 8 de la mañana en la esquina donde siempre se encontraban, y durante el trayecto en el Volvo, ninguna de las dos habló mucho. Elena miraba por la ventana la ciudad que pasaba, los semáforos, los árboles de Reforma, los edificios del sur que se iban achicando conforme salían hacia las afueras. Valeria conducía y pensaba en todas las versiones de este momento que había imaginado en 20 años de preguntarse sobre su madre biológica, y ninguna de ellas se parecía a esto. Ninguna de las versiones imaginadas era tan complicada, tan imperfecta, tan genuinamente real. En la entrada del centro, mientras los recibía una trabajadora social amable y eficiente, Elena tomó brevemente la mano de Valeria. No dijo nada. Solo la tomó, un segundo, y luego la soltó. Valeria se quedó en el estacionamiento durante un rato después de que Elena entró. No llorando, solo sentada en el auto con las manos en el volante, dejando que lo que había pasado en las últimas semanas terminara de asentarse. Pensó en aquella noche de su cumpleaños 30, frente al espejo del baño, mirando sus ojos color miel, sin saber a quién pertenecían. Pensó en la fotografía que Marcos había deslizado sobre la mesa en la cafetería de la Roma. Pensó en el abrazo torpe en la banqueta, en los tamales entre las dos, en las manos artríticas poniéndose los calcetines. Encendió el auto y se fue. Les contó todo a sus padres esa tarde. Se reunieron en la casa de las Lomas como cuando era niña, sentados en la sala con las copas de agua que Carmen siempre ponía, aunque nadie las tomara. Rodrigo escuchó sin interrumpir, con esa manera suya de escuchar que era una forma de respeto. Carmen escuchó con las manos juntas en el regazo, con el rostro quieto de quien está procesando mucho a la vez. Cuando Valeria terminó, hubo un silencio. ¿Qué necesitas de nosotros?, preguntó Rodrigo. Era la pregunta correcta. Era exactamente la pregunta correcta, sin ego, sin inseguridad, sin miedo disfrazado de objeción. Valeria sintió por su padre adoptivo un amor que no había sentido de manera tan nítida en mucho tiempo. O quizás siempre lo había sentido así, pero no había tenido hasta ese momento la perspectiva para reconocerlo. Por ahora, nada, dijo Valeria. Solo quería que supieran. Carmen asintió. Luego dijo con voz cuidadosa: ¿Cómo te sientes tú? Valeria pensó en la pregunta. Era una pregunta sencilla con una respuesta enorme. Como si una parte de mí que no sabía que faltaba estuviera empezando a aparecer, dijo finalmente. Carmen asintió de nuevo, y en su cara había algo que era amor puro, el tipo de amor que no tiene nada de posesivo sino todo de generoso, el tipo que dice, si eso te hace bien, me alegra. Las semanas en el centro fueron difíciles para Elena. Valeria lo sabía porque hablaban por teléfono cuando el reglamento lo permitía, y Elena hablaba poco, pero lo suficiente para que Valeria entendiera que el proceso de desintoxicación era físicamente doloroso y emocionalmente agotador. Hubo una noche de la tercera semana en que Elena llamó a las 11 de la noche, algo que no estaba permitido en el horario regular, y la voz que Valeria escuchó al otro lado del teléfono era la voz de alguien que está en el límite de lo que puede sostenerse. «Ya no puedo», dijo Elena, no como dramática declaración, sino como constatación exhausta. «Sí puedes», dijo Valeria. Se sentó en la orilla de su cama en el penthouse oscuro y habló con Elena durante 45 minutos. No dijo cosas brillantes ni reconfortantes en particular. Dijo cosas simples y las dijo repetidamente. «Aquí estoy. Esto va a pasar. Mañana va a ser diferente». A veces el sostén no requiere palabras extraordinarias, sino presencia extraordinaria. Elena colgó con la voz menos rota de como había marcado,
Valeria se quedó sentada en la orilla de la cama un rato más, mirando las luces de la ciudad por el ventanal, pensando que ninguno de sus logros empresariales, ninguna de las negociaciones multimillonarias que había conducido, ningún éxito que hubiera alcanzado, se sentía tan significativo como esos 45 minutos. Hubo una tarde, en la quinta semana, en que Valeria fue a visitar a Elena al centro. Era sábado y las visitas estaban permitidas. Se sentaron en el jardín, que era un jardín pequeño y bien cuidado con árboles que daban sombra y bancas de madera, y Elena se veía diferente, todavía frágil, todavía con esa delgadez de quien ha comido mal por mucho tiempo, pero diferente, más presente, los ojos más limpios. Hablaron de cosas pequeñas al principio. El clima, la comida del centro, que según Elena era decente, no especial. Los otros residentes, a quienes Elena describía con esa observación cautelosa de quien se ha acostumbrado a evaluar rápidamente a los extraños. Luego Elena dijo: «Me pidieron que escribiera una carta, para el proceso, a alguien a quien yo quisiera pedirle perdón». «¿A quién se la escribiste?», preguntó Valeria, aunque tenía una intuición. «A ti», dijo Elena. Valeria no respondió inmediatamente. «No tienes que leerla si no quieres», dijo Elena. «No tengo por qué dártela, pero me pidieron que la escribiera y la escribí y...» Se detuvo. «Quiero leerla», dijo Valeria. Elena sacó un sobre del bolsillo de su suéter. Lo sostuvo un momento en sus manos largas antes de extendérselo. Valeria lo tomó. El sobre decía solo Valeria, en la letra de alguien que no ha escrito mucho en los últimos años. Una letra irregular, pero reconocible. Lo leyó ahí mismo, en la banca del jardín, mientras Elena miraba los árboles. La carta era corta, 2 páginas escritas por los 2 lados de un papel de cuaderno rayado. Elena no era escritora y no pretendía serlo, y eso hacía que la carta tuviera una honestidad particular, sin adornos que distorsionaran. Elena escribía sobre el miedo de aquella niña de 19 años que no sabía hacer nada bien, sobre los 2 días que tuvo a Valeria en los brazos y la manera en que la niña abría los ojos y miraba el mundo con esa curiosidad absoluta de los recién nacidos, sobre las noches en que pensaba en ella y se preguntaba cómo estaría, si estaría bien, si sería feliz, sobre el alcohol como un lugar donde esas preguntas no podían alcanzarla, sobre el arrepentimiento, no de haberla dado en adopción, porque si no lo hacía no hubieras tenido la vida que tuviste, sino de haberse destruido tanto que cuando Valeria la encontró estaba en una banqueta sin zapatos. «No sé si me perdonas», terminaba la carta. «No sé si debo pedirte eso. Solo sé que eres la mejor cosa que me pasó en la vida y que el hecho de que estés bien, aunque sea sin mí, me ha ayudado a seguir respirando todos estos años». Valeria dobló la carta con cuidado y la guardó en su bolsa. Miró a Elena, que seguía mirando los árboles, y pensó que el perdón es una de esas palabras que se usan mucho y se entienden poco, porque lo que generalmente llamamos perdón no es un evento sino un proceso, no es una decisión sino una práctica, no es olvidar, sino aprender a cargar el peso de otra manera. «No tenías nada que pedirme perdón por», dijo Valeria finalmente. Elena la miró. «Tenías 19 años, sola en una ciudad que no era tuya, después de que te hicieron algo terrible. Tomaste la decisión que pudiste tomar con lo que tenías. Yo no estoy enojada contigo». Elena parpadeó. Algo en su cara se movió, algo que había estado sostenido con mucha tensión durante mucho tiempo. «¿De verdad?», preguntó. «¿De verdad?». Elena volvió a mirar los árboles. Luego dijo, muy suavemente: «Estuve enojada conmigo misma durante 30 años». «Ya lo sé», dijo Valeria. «¿Cómo lo sabes?». «Porque yo también me he enojado conmigo misma por cosas que no eran mi culpa. Es lo que hacemos, pero a veces hay que parar». Elena soltó un largo suspiro. Era el suspiro de alguien que ha cargado algo muy pesado durante mucho tiempo y empieza a considerar la posibilidad, solo la posibilidad, de posarlo en el suelo. Salió del centro 6 semanas después. Valeria la fue a recoger un sábado de enero, con un sol de mañana que no calentaba todavía, pero prometía. Elena salió con una mochila nueva.
Valeria se la había llevado durante su segunda visita, y una expresión que era diferente a todas las expresiones que Valeria le había visto hasta entonces. No era exactamente alegría, era algo más tranquilo que la alegría, algo más parecido a la serenidad, o al menos a la aspiración hacia ella. Valeria había alquilado un pequeño departamento en Iztapalapa, cerca de donde Elena conocía el barrio, amueblado con cosas sencillas y funcionales. No era lujoso y no pretendía serlo. Era un espacio limpio, seguro, con una cama decente y una cocina que funcionaba y luz natural por las mañanas. Cuando Elena entró y lo vio, se quedó quieta en el umbral durante un momento. «Es tuyo», dijo Valeria, «pagado por 6 meses, para que tengas tiempo de acomodarte». Elena recorrió el pequeño apartamento en silencio. Tocó la mesa, la silla, la cobija doblada al pie de la cama. Abrió y cerró la llave de la cocina, mirando el agua correr. Se asomó por la ventana al patio interior, donde un vecino había puesto macetas con plantas. Se volvió a ver a Valeria y tenía los ojos brillantes, pero no lloraba. «¿Por qué haces todo esto?», preguntó. Era la misma pregunta de la banqueta, el primer día, pero ahora sonaba diferente, más concreta, más anclada en la realidad de lo que Valeria había hecho en las últimas semanas. «Porque eres mi madre», dijo Valeria, y esta vez la respuesta tenía un peso diferente al de la primera vez. La primera vez había sido una declaración de identidad, una afirmación de conexión biológica. Esta vez era algo más. Era una elección, un reconocimiento de que la biología era solo el principio de la historia, no la historia completa. Elena asintió lentamente. «¿Y qué hacemos ahora?», preguntó. Valeria pensó en eso. Era la pregunta que seguía a todas las demás, la pregunta práctica que viene después de la tormenta emocional. «¿Y ahora qué?». «Ahora aprendemos a conocernos», dijo Valeria. «Despacio, sin prisa, como se hacen las cosas que importan». Elena miró por la ventana las macetas del vecino. «Nunca aprendí a cuidar plantas», dijo. «Yo tampoco», dijo Valeria, «pero podríamos intentarlo». Era una cosa pequeña, una cosa ridículamente pequeña, en comparación con todo lo que habían hablado y todo lo que había pasado. Pero Elena se rió, una risa más larga que las anteriores, más asentada, y Valeria se rió también, y se quedaron un momento así, riendo de algo insignificante en un apartamento pequeño de Iztapalapa, mientras el sol de enero entraba por la ventana. El proceso de conocerse fue exactamente lo que Valeria había dicho. Lento, sin prisa, lleno de avances y retrocesos, y momentos incómodos y momentos inesperadamente tiernos. Hubo tardes en que llegaba al departamento y encontraba a Elena taciturna y en silencio, y tenía que aprender a respetar ese silencio en lugar de llenarlo. Hubo mañanas en que Elena llamaba solo para contar algo que había visto en la calle, algo curioso o gracioso, y esa llamada era en sí misma un milagro pequeño. Una mujer que durante mucho tiempo no había tenido a nadie a quien llamar, aprendiendo otra vez que existe gente que quiere saber de ella. Valeria la llevó al médico, que encontró varias cosas que atender y las fue atendiendo gradualmente. Le consiguió un grupo de apoyo en el barrio, presencial, con gente que había pasado por cosas similares. Elena fue al principio con resistencia y después con algo que se parecía a la expectativa. Hubo una tarde, 3 meses después de que Elena saliera del centro, en que Valeria llegó al departamento y encontró sobre la mesa un jarrón de barro con flores de cempasúchil que Elena había comprado en el mercado. No dijo nada sobre las flores. Tomó una silla y se sentó frente a Elena, que estaba pelando naranjas, y hablaron durante 2 horas sobre la vida de Elena en Tlaxcala de niña, sobre el río que corría cerca del pueblo, sobre la abuela materna que hacía tortillas a mano, con una habilidad que Elena nunca pudo igualar. Valeria escuchó y fue juntando piezas de sí misma que no sabía que le faltaban. El nombre del río, la textura de las tortillas, el color del cielo de ese pueblo que era mitad de ella, aunque nunca lo hubiera pisado. Pensó en los que dirían que era demasiado complicado, que sería más sencillo no haberse metido, no haber buscado, no haber abierto esa puerta. Y quizás desde afuera tenía esa apariencia. Pero Valeria sabía,
sentándose en esa cocina pequeña, oyendo a Elena hablar del río de Tlaxcala, que algunas puertas no se abren porque sea sencillo, sino porque es necesario, porque hay preguntas que viven en el cuerpo, no solo en la mente, y hasta que no encuentran respuesta, siguen generando ese zumbido persistente que ningún éxito puede silenciar. Hubo también el día en que Rodrigo y Carmen conocieron a Elena. Fue idea de Valeria, y los tres lo recibieron con diferentes grados de nerviosismo. Carmen preparó comida para 8 personas, aunque eran solo 4, porque era su manera de manejar la ansiedad. Rodrigo se puso su mejor camisa informal y pasó la mañana reorganizando libros en el estudio, que era su manera de manejar la ansiedad. Elena llegó en taxi, puntual, vestida con una blusa nueva que Valeria había notado que era la primera vez que se la ponía. El encuentro fue extraño y torpe, y también inesperadamente fue bien. Carmen trató a Elena con la amabilidad genuina que era característica de ella cuando se dejaba llevar por el corazón en lugar de por el protocolo. Rodrigo fue formal al principio y fue ablandándose gradualmente cuando se dio cuenta de que Elena no era una amenaza, sino una mujer que también quería lo mejor para Valeria. Comieron y hablaron de cosas neutrales: el tiempo, el barrio de Iztapalapa, las plantas que Elena había empezado a tener en el departamento. En un momento, Carmen y Elena se encontraron solas en la cocina, mientras Valeria y Rodrigo hablaban de algo en la sala, y después Carmen le contó a Valeria lo que habían dicho. «Le agradecí», dijo Carmen. «¿Por qué?», preguntó Valeria. «Por traerte al mundo, por haber tomado la decisión que tomó». Carmen hizo una pausa. «Le dije que por ella tengo a mi hija, y que eso no tiene precio». Valeria imaginó la cara de Elena escuchando eso, esa cara que había aprendido a leer en los últimos meses, y sintió algo que tampoco tenía nombre preciso, pero que era cálido y amplio, y ocupaba el espacio del vacío que había cargado durante tanto tiempo. «¿Qué dijo ella?», preguntó Valeria. Carmen sonrió. «Dijo que tú siempre fuiste muy mandona». Valeria se rió. Era la segunda vez que Elena decía eso, y la segunda vez que Valeria reconocía en esa palabra, dicha con ese tono, un tipo específico de afecto que solo se da entre personas que comparten algo en el ADN y en el carácter. El verano siguiente, Valeria se tomó 2 semanas de vacaciones. Era algo que casi nunca hacía. Sus vacaciones solían ser una mezcla de trabajo y turismo, reuniones en hoteles bonitos en ciudades extranjeras. Esta vez tomó 2 semanas reales, sin compromisos laborales, y las pasó en México. Llevó a Elena a Tlaxcala. Elena no había vuelto al pueblo en más de 30 años. Fue una decisión de Valeria proponerlo y una decisión de Elena aceptar, y cuando el auto entró por la carretera que bordeaba los cerros, y Elena señaló el valle con un gesto silencioso, Valeria entendió que estaban en territorio de la memoria, ese terreno delicado donde el pasado vive superpuesto al presente. El pueblo era más pequeño de lo que Valeria imaginaba. Calles empedradas, casas de adobe, una iglesia colonial en el centro que era enorme en relación al tamaño del lugar. Elena fue reconociendo cosas mientras caminaban: la panadería que seguía en el mismo lugar, aunque con dueños distintos, la esquina donde había una farmacia que ahora era otra cosa, el callejón que llevaba a donde había estado la casa de su infancia. La casa ya no era de nadie de la familia. La habían vendido hacía años, después de que murió la madre de Elena. Pero el río sí estaba. El río del que Elena había hablado en la cocina de su departamento seguía corriendo entre piedras, verde y claro, y cuando llegaron hasta él, Elena se quedó de pie en la orilla durante un rato largo sin decir nada. Valeria se paró a su lado. El agua hacía ruido contra las piedras, y los pájaros hacían ruido en los árboles, y el sol de mediodía caía con esa intensidad particular del altiplano, limpio y directo. «Aquí aprendí a nadar», dijo Elena finalmente. «¿Sabes nadar?» «Aprendí. No sé si todavía sé». Valeria miró el río. «Algún día lo averiguamos». Elena soltó ese sonido intermedio entre risa y llanto que Valeria ya reconocía como suyo, específicamente suyo, una expresión de emoción que no podía contenerse del todo, pero tampoco desbordarse del todo.
Eres muy rara, dijo Elena. Heredé algo de ti, respondió Valeria como la primera vez, y Elena se rió igual que la primera vez, pero esta vez la risa duró más. Esa noche se quedaron en un hostal pequeño del pueblo. Cenaron en una fonda donde una señora mayor les sirvió tlayudas y tamales de rajas y agua de Jamaica, y la señora resultó ser pariente lejana de la madre de Elena, y se pusieron a hablar durante una hora de personas que Valeria no conocía y de historias que eran su historia, aunque no las recordara. Y Valeria escuchó todo con la misma atención con que se escucha algo que estabas esperando oír sin saber que lo esperabas. Antes de dormirse, en la habitación pequeña del hostal, Elena dijo desde su cama: «No creí que esto pudiera pasar». «¿Qué cosa?», preguntó Valeria desde la suya. «Esto todo, tú». Una pausa. «Estar bien». Valeria pensó en eso. «Todavía hay mucho que falta». «Lo sé, pero estar aquí hoy ya es mucho». Era mucho. Valeria lo sabía. La vida raramente entrega todo de una vez. Entrega pedazos, a veces muy separados en el tiempo, y la gracia está en reconocer el valor de cada pedazo sin demandar más de lo que hay. Ese pedazo, esa noche, ese hostal, ese pueblo, ese río que correría toda la noche afuera de la ventana, era suficiente. «Sí», dijo Valeria. «Ya es mucho». El año que siguió tuvo sus momentos difíciles. Elena tuvo una recaída en octubre, breve pero real, y Valeria lo supo por la voz cuando la llamó y fue al departamento y encontró la botella y no la juzgó, pero tampoco fingió que no estaba. Habló con Elena sin enojarse, con una firmeza que era también una forma de amor. «Esto pasó. No nos define. ¿Qué hacemos ahora?». Elena volvió al grupo de apoyo. Habló con su terapeuta. Se recompuso con la resiliencia discreta de alguien que ha aprendido que levantarse no requiere dramatismo. Valeria también tuvo sus propios momentos difíciles. Hubo una noche en que se dio cuenta de que parte de lo que había estado buscando en Elena era una explicación para sí misma, una respuesta a quién era, y que esa respuesta, aunque Elena pudiera darle partes de ella, no iba a venir completa de ninguna fuente externa, que la identidad no se recibe, sino que se construye. Fue una noche de soledad ordinaria, pero honesta, y la anotó en el cuaderno donde a veces escribía cosas, y siguió. La empresa siguió creciendo. Los padres adoptivos siguieron siendo los padres de Valeria en todos los sentidos que importaban. Elena siguió siendo Elena, frágil y fuerte a la vez, callada y presente, aprendiendo a tener una vida que se pareciera a la vida que quería. En la primavera del año siguiente, Elena le dijo a Valeria que quería encontrar trabajo. No un trabajo grande ni importante, algo donde pudiera ser útil, donde hubiera gente y movimiento. Valeria la ayudó a preparar un currículum que honrara lo que realmente sabía hacer: cocinar, limpiar, organizar, cuidar a personas. A través de una conocida, Elena consiguió trabajo en una guardería de Iztapalapa, ayudando en la cocina y a veces con los niños más pequeños. El primer día que Elena llegó a ese trabajo, llamó a Valeria de camino de regreso a casa. Su voz sonaba diferente, con una energía que Valeria no le había escuchado todavía. «Hay una niña allá que abre los ojos de la misma manera que tú», dijo Elena. Desde el primer momento, los ojos abiertos mirando todo. Valeria sintió algo en el pecho que era cálido y redondo y no requería nombre. «¿Le pusiste atención a esa niña?», preguntó. «Le puse toda la atención», dijo Elena. Fueron construyendo algo que no tenía nombre exacto, porque no existía la categoría precisa para lo que eran. No eran madre e hija en el sentido convencional, porque esa historia la habían perdido hace 30 años y no se recupera. No eran amigas, porque la biología y la historia compartida les daban un peso diferente al de la amistad. Eran algo propio, algo que estaban inventando a medida que avanzaban, con las herramientas que tenían y la voluntad de hacerlo. Valeria le preguntó a Elena una tarde, sin pensar demasiado en la pregunta: «¿Cómo me quieres describir, si alguien te pregunta?». Elena la pensó un momento. «Mi hija», dijo finalmente. Valeria asintió. «¿Y tú?», preguntó Elena.
Mi madre, dijo Valeria, sin calificativos, sin adjetivos que complicaran o aclararan o pusieran distancia. Elena asintió también, y ese intercambio simple, esa doble afirmación, fue quizás la conversación más importante que tuvieron. Hubo una noche, mucho después, en que Valeria estaba leyendo en su departamento y recibió un mensaje de Elena. Era tarde, pasaba de las 10, y el mensaje decía solo, «¿Puedo llamarte?». Llamó y Valeria contestó. «Estaba pensando», dijo Elena, «en que cuando nací yo, mi mamá estaba sola también, y cuando naciste tú, yo estaba sola. Y mira dónde estamos ahora». Valeria esperó sabiendo que había más. «No sé cómo explicarlo», continuó Elena, «pero creo que las dos rompimos algo, un patrón o lo que sea que se llame. Ya no estamos solas». Valeria pensó en eso, en los patrones que se heredan sin saberlo, en las soledades que se transmiten de generación en generación como si fueran genes, en la posibilidad de que a veces sea posible interrumpir esa transmisión. «Sí», dijo Valeria, «creo que sí». «¿Te molesta que te llame tan noche?» «No», dijo Valeria, «nunca». Hubo un silencio cómodo, el tipo de silencio que solo es posible entre personas que se conocen lo suficiente para no necesitar llenarlo. «Buenas noches», dijo Elena. «Buenas noches». Elena colgó. Valeria se quedó un momento con el teléfono en la mano, mirando el techo del departamento, pensando que hay cosas que toman décadas en llegar, y que cuando llegan no llegan con fanfarria, sino con esa quietud suave de lo que siempre debió haber sido, y finalmente es. Pensó en la niña de 12 años que encontró un sobre de Manila en el cajón de su padre y supo que su historia era más complicada de lo que creía. Pensó en la joven de 30, que se miró al espejo en la noche de su cumpleaños y vio unos ojos que no pertenecían a nadie que conociera. Pensó en la mujer que llamó a un investigador privado en un impulso y esperó 8 días con el corazón apretado. Pensó en Elena sentada en la banqueta con el vaso de plástico y los pies descalzos en noviembre, y en la manera en que sus ojos color miel se habían encontrado. Pensó en que la familia no es solo lo que se hereda, sino lo que se elige construir, y que a veces construirla requiere cruzar la ciudad entera hasta la banqueta equivocada de la colonia correcta, y sentarse en el concreto frío, y abrir una bolsa de tamales y empezar desde ahí. Desde ahí. El sol de la mañana siguiente entró por las ventanas del penthouse de Santa Fe, con esa luz particular de la ciudad a esa hora, antes del smog, cuando el cielo tiene todavía un azul limpio. Valeria hizo café y lo tomó parada frente al ventanal, mirando la ciudad que se extendía abajo en todas las direcciones, esa ciudad enorme y contradictoria que contenía en algún lugar de sus millones de historias, la historia de Elena Ramos García y la historia de Valeria Montiel, 2 historias que habían corrido paralelas durante 30 años y se habían encontrado finalmente en una banqueta de noviembre. Tomó el teléfono y marcó un número. «Buenos días», dijo cuando contestaron. «Buenos días», dijo la voz de Elena al otro lado, con ese matiz de quien acaba de despertar pero no está molesta de que la llamen. «¿Cómo estás?», preguntó Valeria. Una pausa breve. Y luego, con una convicción tranquila que no era fanfarria sino realidad. «Bien». Valeria sonrió. El sol de la mañana le calentaba la cara a través del cristal. «Yo también», dijo. Y era verdad. Completamente, imperfectamente, trabajosamente, ¿verdad? Y me encantaría saber qué te pareció esta historia. Déjalo en los comentarios, porque siempre los leo. No olvides dejar tu like, compartir este video con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que te emocionarán. Y mira, justo ahora hay otro video apareciendo en pantalla. Haz clic y continúa viviendo más emociones con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo, tu apoyo y tu corazón. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.